¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas todos, todas a esta videoconferencia. Soy la maestra Aldara Cabrera y a nombre de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica les doy la más cordial bienvenida a esta sesión virtual, la cual forma parte del ciclo de videoconferencias 2024 de la Escuela de Salud Pública de México. Con estas actividades reforzamos el compromiso que tiene la escuela con el intercambio de saberes en salud pública a fin de generar un impacto positivo en nuestras comunidades. La videoconferencia que tendremos oportunidad hoy de presenciar lleva el título de Seguridad Vial en América Latina, Estudios de Salubral, y estará a cargo de impartirla la doctora Carolina Pérez Ferrer. Antes de dar inicio a su exposición, me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de nuestra ponente. La doctora Pérez Ferrer es directora de investigación en enfermedades crónicas del Centro de Investigación en Salud Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con más de 45 artículos científicos en temas relacionados a la seguridad vial, salud urbana, obesidad y enfermedades crónicas. Sus áreas de interés incluyen, por un lado, los determinantes sociales y comerciales de la salud y, por el otro, las ciencias de la implementación aplicadas a las políticas de salud pública. Actualmente es investigadora principal de dos proyectos financiados sobre la implementación e impacto de políticas de salud pública en el campo de la nutrición y la seguridad vial. La doctora Carolina Pérez es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Tiene un doctorado en epidemiología por la Universidad College de Londres, una maestría en ciencias en salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y una licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Sin más preámbulo, doctora, le cedo la palabra para que dé inicio a su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Aldara. Voy a compartir mi presentación. Creo que ahí ya la ven completa, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos los que están conectados. Para mí es un gusto estar aquí en este webinar el día de hoy para presentarles el trabajo de varios años alrededor de este tema en la seguridad vial en ciudades latinoamericanas. Entonces, este título que tal vez no es conocido para todo el mundo, ¿no? La palabra Salurbal se refiere a un estudio en el que participó el Instituto Nacional de Salud Pública junto con otras 11 instituciones de América Latina y Estados Unidos, que se dedicó a estudiar cómo el tema de salud urbana, qué aspectos de las ciudades hacen que algunas sean más saludables y sostenibles que otras. Y en esta presentación me voy a enfocar en estudios que llevamos a cabo sobre seguridad vial, ¿no? Entonces, antes que nada, me gustaría reconocer al equipo. Voy a estar presentando estudios que se hicieron en colaboración con varios investigadores e instituciones, tanto de México como de otros países, y que tuvieron el financiamiento de Wellcome Trust, del proyecto de salud urbana de Bloomberg Philanthropies y del Global Road Safety Partnership. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de seguridad vial o inseguridad vial, no? Porque es un problema de salud pública y aquí es una muy breve introducción, pero lo que sabemos es que en el mundo anualmente se mueren 1.3 millones de personas. En América Latina hay 110,000 muertes por año. En México tenemos 16,000 muertes al año. Y además, lo que es extremadamente preocupante es que más del 50% de estas muertes son en usuarios vulnerables, o sea, son en peatones y ciclistas que posiblemente iban al trabajo, iban a la escuela y que tuvieron la mala fortuna
de estar en una situación, en una colisión con un vehículo de motor y perder la vida, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que, lo que creemos como salubristas es que todas las muertes de tránsito son prevenibles y que es el sistema el que tiene que ayudar a que evitemos, ¿no? Las muertes de tránsito. Sabemos que las muertes de tránsito, bueno, los accidentes en general que incluyen a las muertes de tránsito son la primera causa de muerte entre los 5 y los 24 años de edad en México y andan por ahí de la cuarta causa para hombres en particular de todas las edades. Sí, entonces es un problema serio de salud pública y la buena noticia es que hay mucha evidencia sobre cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las intervenciones que funcionan para evitar estas muertes que son muy lamentables. Entonces, yéndonos a más detalles sobre la tasa de mortalidad en nuestra región, en esta figura lo que pueden ver es la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes en ciudades de América Latina. Entonces, tienen a los países, aquí tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y El Salvador. Y cada puntito aquí es la tasa de mortalidad de una ciudad dentro de ese país. Entonces, lo que me gustaría que vieran en esta figura es, primero que nada, que hay una variación bien grande entre países en la tasa de mortalidad por tránsito, ¿no? Podemos ver que hay países, por ejemplo, Argentina o Chile, que tienen una tasa de mortalidad, la mediana de la tasa de mortalidad es bastante más bajita que en Brasil o que en México o que en Perú. Pero otra cosa muy interesante de esta figura es que dentro de los países hay también muchísima variabilidad, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a ver a México, pueden ver que en Ciudad Cuauhtémoc la tasa de mortalidad es de 48,9, casi 49 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que en Ciudad de México es de 13,2, ¿sí? Entonces, una dispersión enorme y bueno, tal vez me dicen, bueno, Ciudad Cuauhtémoc es un outlier, está muy bien, pero igual hay mucha diferencia entre la siguiente ciudad o la tercera ciudad y la ciudad con la menor tasa de mortalidad. Y aún así puede ser que Ciudad de México se ve bien parada aquí dentro de México, pero si la comparamos con otras ciudades de Latinoamérica, pues vemos que la tasa de mortalidad en Ciudad de México es inaceptablemente alta, ¿no? Y que todavía hay mucho que se puede hacer. Entonces, bueno, ¿a qué se deben estas diferencias tan grandes entre ciudades y inclusive entre países de una misma región? Pues se deben a diferencias en la distribución de factores de riesgo y también de políticas y regulaciones sobre la seguridad vial. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, estoy segura que muchos de ustedes ya los conocen, pero la evidencia nos dice que conducir exceso de velocidad es un factor de riesgo por las muertes de tránsito, conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, no usar casco de moto, cinturón de seguridad, sistema de retención infantil, los distractores, ¿no? Manejar con el celular, la infraestructura vial insegura, vehículos inseguros, mala implementación de reglamentos de tránsito y servicios de emergencia deficientes. Entonces, como pueden ver, hay una mezcla de factores de riesgo que tienen que ver con la conducta humana, ¿no? Que alguien conduzca en estado de ebriedad o que alguien conduzca exceso de velocidad, pero también hay algunos factores de riesgo que se refieren al entorno construido, ¿no? A la infraestructura vial que construyen los gobiernos municipales o los gobiernos estatales. Y también hay otros factores de riesgo que tienen que ver con la regulación y las políticas, tanto del nivel local como el nivel federal. Por ejemplo, el tema de vehículos inseguros que se regula a nivel federal, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, o la implementación de reglamentos de tránsito, que hasta hace poco estaba regulado a nivel municipal y ahora tenemos una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que pone un piso mínimo para los reglamentos de tránsito de los estados y los municipios y al que poco a poco se han ido armonizando esos reglamentos para tener unos estándares básicos de seguridad vial. Entonces,
como les dije, factores de riesgo que tienen que ver con conductas, que tienen que ver con infraestructura y que tienen que ver con legislación. Y de nuevo, la buena noticia es que sabemos qué hacer, ¿no? Sobre cada uno de estos factores de riesgo hay evidencia de sobra internacional sobre políticas que funcionan para disminuir las muertes de tránsito al incidir sobre alguno de estos factores de riesgo. Entonces, también para dar un poco de contexto a esta presentación, les quiero comentar que estamos en la segunda década de acción por la seguridad vial y que México, bueno, todos los países que se adhieren a esta década de acción por la seguridad vial se pusieron la meta a 2030 de disminuir en al menos 50% las lesiones y muertes de tránsito. Para esto, se recomienda la implementación del sistema seguro para lograrlo, ¿no? El sistema seguro es la figura que ven aquí del lado derecho, y es lo que se recomienda a la Organización Mundial de la Salud y otras instancias internacionales para poder realmente llegar a esta meta, ¿no? Un poco lo que sabemos es que si continuamos haciendo lo que hemos estado haciendo siempre, no vamos a lograr llegar a disminuir las muertes en al menos 50% para 2030, ¿no? Y sabemos que en México, por ejemplo, no estamos en el camino correcto, aunque estamos viendo disminuciones en la mortalidad en algunos lugares, no estamos teniendo estas disminuciones del tamaño que las necesitamos para llegar a esta meta en el 2030. Entonces, bueno, el sistema seguro tiene 5 pilares, que son estos que ven aquí a la derecha, y dentro de cada pilar hay una serie de acciones recomendadas, ¿no? Entonces, se tiene que promover el transporte multimodal, el transporte público, priorizar a los usuarios vulnerables de la vía. También se tienen que construir infraestructura vial segura, especialmente que proteja a los usuarios vulnerables de la vía. Se tiene que hacer legislación para que haya vehículos seguros. Vamos a hablar, como les dije, más de eso. Está el tema de usuarios seguros y aquí tiene que ver con los reglamentos de tránsito, tiene que ver con que las ciudades se aseguren de que quienes están al volante saben manejar, ¿no? Que hay estándares mínimos para la expedición de licencias, por ejemplo, y que esas licencias se tienen que renovar eh, eh, periódicamente para asegurar que esas personas siguen con condiciones siguen con condiciones de andar en la calle atrás de un volante en un vehículo de motor, y tiene que haber una respuesta a las emergencias eficaz, ¿no? Entonces, estos son los 5 pilares de la seguridad vial que propone el sistema seguro para lograr la meta de 2030. Entonces, bueno, en esta presentación, ya sin más preámbulo, voy a platicarles de 5 estudios que hemos llevado a cabo en colaboración con otras instituciones de la región que evalúan intervenciones de seguridad vial. Entonces, para cada estudio les voy a presentar el objetivo, les voy a decir cuál fue la intervención que evaluamos, cómo la evaluamos, muy rápidamente. O sea, debo decir que no voy a hacerle justicia a los métodos muy robustos que tuvo cada uno de los estudios, pero si les interesa, tengo unos códigos QR para que puedan acceder al artículo completo. Voy a hablar de los resultados principales y aquí también elegí algunos resultados principales y haré un resumen para cada estudio. Sí, entonces el objetivo de esta presentación es un poco hablar de los estudios de Salurval y también voy a meter uno que no es de Salurval, pero que está en proceso ahorita y que les quiero platicar. Entonces, estas son las preguntas de investigación que contestaron los estudios que les voy a presentar. El primero buscó contestar qué efecto tuvo el programa Pasos Seguros en Ciudad de México sobre atropellamientos y atropellamientos fatales. Y ahorita les cuento más qué es el programa Pasos Seguros. El segundo estudio buscó qué efecto tuvo intensificar el programa de alcoholimetría en León, Guanajuato, sobre colisiones y muertes. El tercer estudio investigó qué efecto tuvo el programa de alcoholimetría sobre muertes de tránsito en municipios de todo el país. El cuarto estudio, qué efecto tuvieron los reglamentos de tránsito de Ciudad de México del 2015 y 2019 sobre colisiones y muertes de tránsito. Estos reglamentos principalmente incidieron sobre límites de velocidad y multas.
Y el quinto estudio, que es el que está en proceso, es cuál es el efecto esperado en salud de mejorar los estándares de seguridad vehicular en México. Entonces, si pueden ver, cada uno de estos estudios se enfocó a un factor de riesgo en específico. Por ejemplo, infraestructura peligrosa, el primero, alcoholimetría y cumplimiento de reglamentos de tránsito, el estudio 2 y 3, límites de velocidad y también aplicación del reglamento, el estudio 4, y el estudio 5 es legislación sobre estándares de seguridad vehicular, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a presentar los resultados de cada uno de estos estudios. Entonces, el primero, que es el programa de Pasos Seguros, que lideró mi colega Luzmeri Cárdenas. El objetivo fue investigar si el programa Pasos Seguros fue efectivo para reducir los atropellamientos y atropellamientos fatales en intersecciones peligrosas de Ciudad de México. Entonces, lo que hizo el programa Pasos Seguros, aquí tienen unas fotos, pueden ver en la misma intersección antes y después del programa Pasos Seguros. Entonces, lo que hicieron fue identificar las intersecciones en donde había más lesiones y muertes, especialmente en peatones, e intervenirlas, ¿no? Y esa intervención, la intensidad de la intervención varió de una intersección a otra, pero podía incluir, como pueden ver aquí, pintar el paso peatonal, hacer una isleta aquí de refugio de peatones, si ven, hay unos macetones y también aumentaron el tamaño como del camellón para el refugio de los peatones. Puede incluir semaforización, entre otras cosas, ¿no? Aquí está completo. ¿Qué me falta decirles? Entonces, espacio para espera de bicicletas y señalización de dirección del tráfico, o sea, flechas. También hubo algunas reconfiguraciones de carriles y una campaña de comunicación. Entonces, bueno, este programa eh, se llevó a cabo en diferentes, obviamente las intersecciones no fueron intervenidas todas al mismo tiempo, pero se llevó a cabo a lo largo de unos años. Entonces, bueno, ¿cómo se evalúa la intervención? Aquí es un estudio bonito porque lo que hicimos fue un estudio cuasi experimental, pre-post, con dos grupos. Entonces, lo primero que teníamos era la información sobre las intersecciones intervenidas, que en este mapa, digo, está chiquitito, pero lo que las pueden ver son las cruces de colores, son las intersecciones intervenidas, que si ven están en vías, creo que son vías primarias, pero bueno, en vías grandes de la Ciudad de México. Después de eso, seleccionamos las intersecciones de control. Y entonces, esto es un tema complicado porque pues el programa se fue sobre las intersecciones más inseguras, ¿no? Entonces ya de entrada es difícil encontrar una intersección que sea pues idéntica, pero lo que se hizo fue identificar intersecciones, las cruces negras, que estaban sobre las mismas vías, y tenemos muchas más intersecciones de control que intersecciones de intervención, justamente para poder tener un estudio un poco más robusto. Ahora, algo interesante aquí que se hizo fue, como no teníamos la fecha exacta en que habían sido intervenidas estas intersecciones, se revisaron las fotografías que hay en Google Street View. Entonces, en Google Street View, si uno se mete a la intersección, puede ver que hay fotos de antes de que la intersección estuviera intervenida, y luego empiezan fotos de cuando la intersección estaba ya intervenida, ¿no? Fotos sin paso peatonal, sin semáforo, y fotos con isleta y macetones y el paso peatonal. Entonces, lo que se hizo fue comparar el periodo antes de la última foto no intervenida y el periodo después de la primera foto ya intervenida, para asegurarnos de que estábamos comparando realmente una preintervención y un postintervención. Ahora, el desenlace de interés aquí en este estudio fueron los atropellamientos, tanto fatales como no fatales. Y para esto se utilizaron datos del C5, que son las llamadas de emergencia en Ciudad de México del 911, y que están georreferenciadas a nivel punto, ¿no? Entonces podíamos saber en las intersecciones
cuántos atropellamientos había habido antes de la intervención y después. Se usó el método de diferencias en diferencias, que para quien no esté familiarizado quiere decir que se compara el grupo de intervención, o sea, las intersecciones intervenidas antes y después. Vemos esa diferencia en las intersecciones intervenidas y también vemos la diferencia en el grupo control antes y después. Y luego vemos la diferencia de las diferencias, ¿sí? Entonces podemos ver si realmente las diferencias que vemos en el grupo de intervención se deben a la intervención o si simplemente venía bajando la tendencia de muertes por atropellamiento en todas las intersecciones de la ciudad. Y luego lo otro que fue interesante de este estudio es que se utilizó este análisis cualitativo comparativo para tratar de identificar qué características, cuáles son las intersecciones, qué características de las intersecciones se asocian con una reducción más grande en atropellamientos. Entonces, bueno, aquí cuáles fueron los resultados principales. El total de atropellamientos en las intersecciones intervenidas disminuyó en un 21% comparado con el grupo control. También los atropellamientos colesionados disminuyeron en un 21% y los atropellamientos fatales en un 39%. Este último dato no es estadísticamente significativo, también porque no tenemos tantos atropellamientos fatales digo, aunque son más de lo que deberían ser, porque debería ser cero, pero obviamente para un estudio nos falta poder, ¿no? Para poder identificar esta diferencia. Y bueno, lo que se observó también es que son las intersecciones que tienen mayores componentes de la intervención, o sea, por ejemplo, donde hay reducción de carriles, mejoramiento de banqueta, semáforo peatonal, semáforo vehicular y paso peatonal visible, las que se asociaron a mayores reducciones en los atropellamientos. Y estas intersecciones generalmente son de 4 brazos y tienen 2 direcciones de flujo vehicular en la vía principal. Entonces, bueno, aquí, como les dije, tienen el código QR por si quisieran accesar al artículo completo. Y nada más como a manera de resumen, como les comentaba, este estudio se enfocó en el pilar de infraestructura peligrosa, el pilar del sistema seguro, que es infraestructura peligrosa, evaluando un programa que sucedió en Ciudad de México y aprovechándonos de justamente este programa que no tuvo nada que ver con los investigadores, con nosotros como investigadores, pero que pudimos hacer este experimento natural comparando el pre-post y teniendo un grupo control de intersecciones. Y los resultados, bueno, vimos que la mejora de las intersecciones se asoció con una disminución de atropellamientos y atropellamientos fatales. Lo cual nos dice que pues, es un programa exitoso y que podría ser trasladado a otras ciudades, ¿no? Ahora, el estudio 2 es sobre alcoholimetría en la ciudad de León y ahí el objetivo fue evaluar el efecto de intensificar el programa de alcoholimetría en León, Guanajuato, sobre colisiones y muertes. ¿Y a qué me refiero con intensificar? Bueno, la ciudad de León, Guanajuato, tuvo apoyo de Vital Strategies de Bloomberg por ahí de 2018-2019 y se hizo una campaña de concientización sobre los riesgos de conducir en estado de ebriedad dirigida principalmente a jóvenes y también se implementó un nuevo reglamento de tránsito en donde cambiaron, se hicieron más severas las penalidades por manejar en estado de ebriedad. Entonces, en lugar de una multa, se pasó a un arresto de 20 a 36 horas y se expandieron los puntos de alcoholimetría por la ciudad. Entonces, este camión que ven aquí es de León. Esta foto la tomé yo. Y este es el camión que estaban usando en una zona en donde era en una vía por la que pasan muchos vehículos y se hacen estas pruebas aleatorias, primero de prueba de aliento y luego, si era positiva, se pasaban adentro del camión donde se medía el alcohol en sangre y si estaba arriba del límite legal, entonces pues se iban las personas a arresto y ahí tienen hasta su pequeña cárcel, ¿no? Adentro del camión.
Entonces, bueno, este estudio que tuvo mucha intensidad, especialmente a principios de 2019, fue lo que evaluó, no estudio, esta intervención, ¿no? De principios de 2019 fue lo que se evaluó en este estudio. De nuevo, como investigadores no tuvimos nada que ver en la intervención como tal, nos trajeron a evaluarla. Y cómo se evaluó, en este caso también es un estudio cuasi experimental, en donde teníamos los datos observados de León, tanto de colisiones totales, colisiones con lesionados, colisiones fatales y colisiones en donde había alcohol. eh, para León, como les digo, datos observados de León, y luego se construyó un control sintético, básicamente como un león sintético a partir de información de 12 municipios similares. Y ahorita les voy a mostrar unas figuras en donde se ve ese control sintético. También se hizo un análisis de sensibilidad usando series de tiempo interrumpidas. Y en este caso, los datos vienen de la aseguradora AXA, que tiene datos abiertos sobre colisiones, vienen de ATUS, que son datos de la policía, y vienen de INEGI, que son los datos de mortalidad. Entonces, bueno, aquí lo que se observó para esta intervención en León es que esta intensificación del programa de alcoholimetría en la ciudad de León tuvo un efecto sobre las colisiones totales. Entonces aquí, si ven la figura de la derecha, perdón, de la izquierda arriba, que dice todos los siniestros, pueden ver la tasa de siniestros por cada 100,000 vehículos. La línea roja son los datos observados de la ciudad de León para este periodo de tiempo, es 2015 a 2019. La línea azul es el león sintético, o sea, es un grupo control construido a partir de datos observados en municipios similares a León. Y lo que podemos ver es que a partir de la intervención de 2019 hay una disminución en el número de siniestros, de colisiones totales de 17% en León comparado con el control, ¿sí? Si vemos los siniestros, perdón, me está tapando aquí siniestros con lesionados, que es su figura de arriba a la derecha, también vemos que venía, se ve ya una disminución tanto en León como en el control de León. Sin embargo, a partir de 2019 se ve una disminución mucho más marcada en los datos observados de León comparado con los otros municipios similares, ¿no? Entonces aquí hay una disminución del 33% comparado con el control de León. En cuanto a los siniestros fatales, también hubo una disminución de 28% y los siniestros con alcohol, una disminución de 38%. Entonces, bueno, aquí, ¿cuál es el resumen de este estudio? Bueno, aquí el factor de riesgo que evaluamos fue el consumo de alcohol, pero también la aplicación de reglamentos de tránsito. Y aquí hay un tema bien importante porque si bien pues la mayoría de los estados y municipios tienen reglamentos de tránsito, hay mucha variabilidad en cómo se aplican, ¿no? Y qué si las personas realmente saben que hay consecuencias por violar el reglamento, o si dicen, bueno, pues si me porto mal, igual no pasa nada, ¿no? Y esa psicología hace mucha diferencia. Entonces, en este caso, la aplicación del reglamento se intensificó esa aplicación del reglamento. Los policías, cuando nosotros fuimos a visitarlos a León en su momento, estaban muy orgullosos y muy seguros de que su programa era algo que debía de implementarse bien. Y pues habían incrementado enormemente el número de pruebas aleatorias y de gente que se estaba yendo a arresto a raíz del nuevo programa, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Menciona que el factor de riesgo es tanto el consumo de alcohol como la aplicación del reglamento de tránsito que mejoró bastante. Y dijimos, también es un estudio cuasi experimental, usa un método un poco más sofisticado que es el control sintético, pero simplemente hace lo mismo que el pasado de cierta forma, que compara un periodo preintervención con un periodo postintervención y que utiliza un control para decir si realmente ese cambio que vemos en la ciudad intervenida, que en este caso es León, se debe a la intervención o si simplemente
sucedió en todos los lugares igual, ¿no? Estamos usando datos de AXA, datos y de INEGI, y bueno, lo que vimos fue que intensificar el programa de alcoholimetría resultó en una disminución en el número de choques, choques con lesionados y muertes en la ciudad de León. El estudio 3 que les quiero platicar también se enfoca en alcoholimetría, nada más que este es a nivel nacional, y lo que hizo fue estimar el efecto del Programa Nacional de Alcoholimetría sobre las muertes de tránsito en municipios urbanos de México. Este estudio, la líder fue Priscila Mulacary y el doctor Usama Bilal, y más adelante tengo también el código QR por si les interesa descargarlo. Aquí la intervención fue el Programa Nacional de Alcoholimetría, que se planteó desde 2013, y como saben, este programa aplicaba pruebas aleatorias de alcohol en aliento, luego pruebas de alcohol en sangre, y si el nivel estaba arriba del límite legal o multa, el límite legal había una multa o detención. Entonces, este programa inicialmente se enfocó en 200 y pico municipios prioritarios que tenían pues una alta mortalidad por siniestros de tránsito. Sin embargo, el estudio incluyó 106 municipios que eran prioritarios y que formaban parte del proyecto Salurbal. El proyecto Salurbal incluyó ciudades de más de 100,000 habitantes, todos los municipios que forman parte de ciudades de más de 100,000 habitantes. Entonces, bueno, fueron 106 municipios, y de estos 106 municipios, 54 adoptaron el Programa Nacional de Alcoholimetría en 2013, 16 en 2014, 16 en 2015, y ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces, el estudio aprovechó estas diferencias en la adopción, o sea, estas diferencias de tiempo en la adopción, para hacer comparaciones también antes y después, comparando municipios que ya tenían el programa contra municipios que no tenían el programa. Entonces, también es un estudio cuasi experimental de diferencias en diferencias. Este mapa, que es el artículo, lo que muestra es el año de adopción del Programa Nacional de Alcoholimetría para los diferentes municipios. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados aquí? Aquí hubo ya en promedio en todos los municipios investigados, de esos 105 de los que les comentaba, hubo una disminución promedio de 12% de muertes en el periodo post-intervención contra el periodo pre-intervención. Y en esta figura lo que pueden ver es el 0 es justo el momento en el que inicia el tratamiento, que en el tratamiento en este caso es el Programa Nacional de Alcoholimetría. Todo lo que está en azul es el periodo antes de la intervención. Y bueno, lo que podemos ver es que va disminuyendo el número de muertes, y que de hecho después de unos años es aún más pronunciado, ¿no? Que mero al inicio. Esto se podría interpretar como que hay realmente un cambio de conducta a raíz del programa, pero bueno, no, eso no fue una hipótesis que se probara en este estudio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el resumen? Pues de nuevo, que este Programa Nacional de Alcoholimetría tuvo un efecto pues positivo y como esperado en las muertes de tránsito, ¿no? En promedio 12% después de implementar el programa comparado con el periodo anterior. Y de nuevo es un estudio cuasi experimental en donde se aprovechó la entrada en vigor de una política nacional para poder evaluar el impacto. Bueno, ya vamos al estudio 4, y quienes me han visto presentar en el pasado seguramente ya han escuchado de este estudio, porque este estudio es el más viejito de los 5 que les estoy presentando. Y en este lo que buscamos hacer fue evaluar 2 reglamentos de tránsito en Ciudad de México, uno que se implementó en 2015, en el contexto de que la Ciudad de México se asociara a la estrategia Visión Cero, y el segundo son unos cambios que sucedieron en 2019 sobre el mismo reglamento de tránsito. Entonces, bueno, bueno, esta está muy llena esta diapositiva, pero quiero que se enfoquen en las cajitas rojas. Del lado izquierdo tenemos el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, que fue el que entró en vigor en 2015,
y del lado derecho tenemos el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que es el de 2019. Entonces, el principal cambio del reglamento 2015 fue que se implementaron nuevos límites de velocidad, ¿sí? O sea, disminuyeron los límites de velocidad en muchas de las vías de la ciudad, a 80 kilómetros por hora en vías de acceso controlado, 50 en vías primarias, 40 en vías secundarias, 30 en zonas de tránsito calmado, 20 en zonas escolares residenciales y 10 en estacionamientos y vías peatonales. Entonces, estos fueron los límites que estipuló el reglamento 2015 y en realidad el reglamento de 2019 no cambia los límites de velocidad, en la mayoría de las vías se mantienen, pero lo que cambia drásticamente es el tipo de penalización. Mientras que el reglamento 2015 implementó sanciones económicas más elevadas por violar el reglamento de tránsito y los límites de velocidad, y solamente infraccionaba placas de Ciudad de México hasta 2018 y no se aplicaban al transporte público, ¿no? Entonces, esta era de sus grandes debilidades. El reglamento de 2019 elimina las sanciones económicas para placas de la Ciudad de México. Solamente mantiene unas poquitas sanciones económicas cuando identifica a un policía con handheld el exceso de velocidad o cuando se invade el carril confinado del Metrobús. Entonces, con placas de Ciudad de México, ahí sí hay multa económica, pero por exceder el límite de velocidad en una vía, en cualquier vía, no había una multa económica, pero había puntos de penalización a la matrícula, ¿no? A la placa de los vehículos, la placa de los vehículos se iniciaba con 10 puntos y se van quitando puntos según se vaya haciendo infracciones y esa disminución de puntos puede estar asociada a cursos o a servicio comunitario. Sin embargo, fueron difíciles de implementar en un inicio. El otro cambio, sí, cambio de los reglamentos fue que se implementaron en 2015, se implementaron radares de velocidad y fotomultas que detectaban 9 conductas peligrosas. Entonces se instalaron nuevos radares y también nuevas cámaras que identificaban conductas peligrosas. Y en 2019 sigue habiendo cámaras y radares. Cambia un poco la ubicación para ubicarlos en zonas donde hay mayor accidentabilidad y también se instalan algunos detectores preventivos de velocidad en entornos escolares en las 15 alcaldías. Entonces, bueno, ¿cómo evaluamos esta intervención? Usamos datos de AXA, que es la aseguradora, de INEGI para mortalidad, de AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, para ver el porcentaje de vehículos asegurados y tener un denominador un poco más robusto para los datos de AXA. Y para mortalidad usamos datos de INEGI y de CONAP, ¿no? En diferentes puntos. Y para el análisis, de nuevo, es un análisis cuasi experimental en donde hicimos una serie de tiempo interrumpida con y sin control, y ahorita les cuento de qué se trata eso de la serie de tiempo interrumpida. Entonces, los resultados principales que tenemos para este estudio muestran que para mortalidad ya venía una disminución en la mortalidad de 0.1% por semana antes de la entrada en vigor del Reglamento de Tránsito 2015. Sin embargo, esa disminución se hace más pronunciada a partir de la entrada en vigor del Reglamento 2015 a una disminución de 0.4% por semana. Y luego se revierte la tendencia a partir de los cambios de 2019 y la tendencia se vuelve de un incremento en la mortalidad de 2.3% por semana. ¿Sí? Entonces, cambio positivo en este periodo y luego se revierte esta tendencia que venía. Y es consistente lo que observamos en las colisiones con lesionados y cabe destacar que la mortalidad y las colisiones con lesionados vienen de dos bases de datos completamente independientes, ¿no? De la aseguradora AXA y de los registros de mortalidad del INEGI que vienen de los certificados de defunción del sector salud, ¿no?
pero lo que vemos es mucha consistencia con los resultados, ¿no? En colisiones con lesionados de los datos de AXA vemos que venían disminuyendo las colisiones con lesionados y luego también de nuevo se revierte la tendencia a partir de 2019 y hay un incremento de 1.1% semanal. Entonces, un poco el resumen de este estudio, que principalmente se enfoca en velocidad, pero aquí también debía haber puesto cumplimiento y, bueno, estrategias de cumplimiento de los reglamentos de tránsito, ¿no? Multas económicas versus multas no económicas, seguridad de que va a haber consecuencias al violar el reglamento versus un poco más laxo. Lo que observamos es que bajar límites, aumentar multas e introducir radares se asoció con menos muertes, mientras que quitar multas económicas se asoció con más muertes y lesiones. Y esto es importante mencionar que la serie se acaba justo antes de la pandemia, ¿no? Me parece que es marzo de 2020 que termina nuestro estudio y no podemos comentar sobre qué ha sucedido después de eso. Y bueno, finalmente el estudio 5, que como les comenté, es un estudio que está en curso actualmente, que está financiado por el Global Road Safety Partnership. En este lo que queremos evaluar es cuál es el efecto esperado en la salud de implementar la norma 194 sobre dispositivos de seguridad para vehículos y qué podríamos esperar si se mejora dicha norma. Entonces, un poco de contexto, no sé si aquí lo tengo, sí. La norma 194 se mejoró después de mucho esfuerzo de sociedad civil en 2022 y se incluyeron muchos estándares de seguridad vehicular recomendados por Naciones Unidas y bueno, internacionalmente. No tienen en esta cajita azul las tecnologías principales que están recomendadas por Naciones Unidas y en documentos internacionales que ya incluyen la norma 194. Entonces fue un paso en la dirección correcta para México. Muy consistente y muy bueno, ¿no? También para la seguridad, para la salud pública, como van a ver. Y aunado a eso, bueno, se aprueba la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que en su artículo 54 dice, los vehículos nuevos que se comercialicen en el país deberán cumplir con los sistemas y estándares de seguridad establecidos en la normatividad vigente. Como les digo, una normativa vigente es esta norma 194, que está bien, sin embargo, dejó fuera un par de cosas que eran muy claves, como la protección, el diseño frontal para protección a peatones, que si recuerdan, pues casi el 50% de las muertes de tránsito son peatones, entonces pues es una tecnología, un diseño que es muy clave para proteger a la población vulnerable y algunas otras cosas. Entonces, bueno, lo que nosotros quisimos hacer, y en este caso no es un estudio cuasi experimental, es un estudio más bien como de modelaje, usa un análisis contrafactual, comparando la penetración de cada tecnología en 2019, 2019 es nuestra línea de base, versus qué pasaría cuando haya una implementación completa de 3 escenarios, ¿no? O sea, qué va a pasar, qué podemos esperar en la salud pública cuando la norma 194, tal cual está, esté 100% implementada, ¿no? Que todos los vehículos cumplan con lo que está estipulado en la norma 194. El segundo escenario que evaluamos es qué pasaría si la norma 194 fuera mejorada y se añadieran las tecnologías que sabemos salvan vidas, pero que se dejaron afuera en esta primera versión de la norma 194. Entonces ahí estamos hablando de ABS para motocicletas, ESC para motocicletas, este diseño para protección a peatones y el frenado autónomo de emergencia. Y en el escenario 3 probamos todas las tecnologías que ven aquí en el escenario 2, pero además probamos algunas tecnologías emergentes que si bien tienen un poco menos de evidencia de efectividad porque son más nuevas, tienen potencial, ¿no? Y están siendo adoptadas ya en algunos mercados. Para este estudio usamos datos del estudio GBD, del Global Burden of Disease. Usamos datos del Poder del Consumidor, que es una asociación civil que tiene fichas de seguridad de
los vehículos que se venden en México, unas bases muy completas al respecto. Y hicimos una revisión de la literatura para evaluar la efectividad de las tecnologías, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es si un vehículo tiene bolsas de aire frontales, cuánto disminuye el riesgo de lesión y muerte para alguien que está dentro del vehículo, si va dentro de un vehículo con esas bolsas de aire versus si fuera un vehículo que no tiene bolsas de aire. Entonces, de eso hay muchos estudios en la literatura y obtuvimos esta reducción de riesgo de las diferentes tecnologías comparado con no tenerlas. Y bueno, aquí, como les digo, son resultados preliminares, estos todavía no están publicados, todavía no han pasado por peer review, pero me gustaría mostrárselos porque son bastante interesantes. Aquí lo que tenemos, las barras muestran los diferentes escenarios, ¿no? El escenario 1, que es la implementación perfecta de la norma 194. Entonces, esto ya lo podemos esperar, lo cual es pues muy alentador y motivante, ¿no? Entonces, con respecto a 2019, si el día que esté implementada 100% la norma 194, podemos esperar 18% menos muertes de tránsito, ¿ok? Esto ya es, pues gracias al trabajo que ya se ha hecho y a los legisladores que se pusieron las pilas, hicieron una norma que es mucho mejor que la que existía antes. Ahora, si la norma 194 se mejorara e incluyera otras tecnologías que tienen mucha evidencia científica de efectividad, incluyendo los frenos ABS para motocicletas que les comenté y el diseño frontal para protección a peatones, la reducción de muertes de tránsito podría llegar a 34%, ¿sí? Que es la columna naranja. Y bueno, si añadiéramos además algunas tecnologías emergentes, podríamos llegar hasta un 40% de reducción de muertes comparado con 2019 por año, ¿sí? Entonces, aquí el mensaje es que las tecnologías de seguridad vial salvan vidas, ¿no? Y que la regulación a nivel federal debe, pues, contemplar la evidencia científica más reciente y ver cómo qué efecto tan grande puede tener sobre la salud pública. Pues bueno, creo que ya les dije el resumen, ¿no? Pero eh, este es como les comenté, este es un estudio que todavía no está publicado, está en progreso y es un poco distinto a los demás porque no es un estudio cuasi experimental que evalúe con datos observados el impacto de una política, más bien estamos viendo el efecto esperado en el futuro de la implementación perfecta de una política. Entonces, bueno, ya para concluir, nada más quisiera decirles que lo que podemos ver es que incidir sobre los factores de riesgo conocidos es efectivo para reducir las muertes y lesiones de tránsito, que en nuestra región tenemos evidencia de políticas y gestión eficaces, que se pueden compartir las buenas prácticas y escalar. Entonces, bueno, el que haya funcionado en León, pues no tiene por qué no funcionar en otra ciudad similar a León, ¿no? Y el que ya haya funcionado el programa de pasos seguros, pues nos dice que se deben de sostener esas buenas prácticas en el tiempo y eso muchas veces es un reto, ¿no? Para eso se necesita presupuesto, se necesita voluntad, se necesita que esté priorizado pues en los gobiernos y en sus planes de trabajo. Y bueno, también dejarlos con el mensaje que mejorar la seguridad vial mejora la salud pública, ¿no? Es parte fundamental de la salud pública disminuir las muertes de tránsito. Entonces, bueno, aquí con esta discusión muy breve termino, pero con mucho gusto puedo tomar preguntas. Muchas gracias, doctora. Realmente ha sido súper interesante escucharla. Trae información muy novedosa, trae información que nos aclara varios puntos que tienen que ver con esta salud urbana y seguridad vial. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas con nuestras y nuestros invitados, quisiera nada más aprovechar este espacio para retomando un poco lo que comentaba en la discusión de su ponencia. ¿Qué han observado ustedes en cuanto a la razón del por qué puede ser que los resultados mejoren
cuando se implementan o se sugieren normas, reglamentos, políticas punitivas versus la generación de sensibilización, de conciencia, de comunicación directamente trabajada con la población. ¿Cómo ha estado este trabajo de llevar acompañadas todas estas políticas, normas, reglamentos con pues la generación de conciencia directamente en la población? Gracias, creo que es una pregunta muy importante em, y que y me parece que es como genérica y recurrente para todos los problemas de salud pública, ¿no? O sea, muchas veces, y lo oímos, por ejemplo, para tabaquismo, para obesidad, o la campaña de concientización, o la educación en nutrición, o en este caso, hacer más sensibles a los conductores. Y si bien puede ser una intervención efectiva como para complementar el tema de reglamentos o el tema de infraestructura, por sí solas sabemos que no es efectiva, ¿no? Las campañas de comunicación solitas no sirven para mucho si el entorno en el que las personas están desarrollando no es consistente con esa campaña de comunicación, ¿no? Entonces, eh, ahí sí creo que mi postura y entiendo la de la mayoría de la sociedad civil y de investigadores en estos temas es que hay que irse más hacia la parte de mejores entornos construidos, mejor legislación, que se aplique bien, que las personas sepan que hay consecuencias por violar los reglamentos de tránsito, por ejemplo, que pensar que con campañas de concientización y sensibilización van a cambiar las cosas, ¿no? Que vamos a crear cultura vial. Eso ha mostrado no ser efectivo una y otra vez. Qué interesante esto que menciona, porque efectivamente en varios aspectos de salud pública justamente se necesita este acompañamiento integral, ¿no? Por un lado, tener la evidencia científica que formule, sugiera normas, política pública, etcétera, y pues por el otro lado, generar campañas efectivas, debidamente Ujú. pensadas para pues tratar de despertar el interés primero por parte de la población y la generación y sensibilización de conciencia por parte de la misma. Sí. Déjeme verificar, no veo preguntas, invito a las personas que están conectadas a mandar comentarios, aprovechemos la experiencia que nos está compartiendo ahorita la doctora Carolina para pues establecer este diálogo, este intercambio de saberes que pues es parte del objetivo de este ciclo de videoconferencias. No sé si me Te quiere... voy a añadir una Sí, cosita ahí sobre el tema de campañas de comunicación. Por ejemplo, volviendo al estudio de los reglamentos de tránsito, por ejemplo, ahí cuando cambia un reglamento de tránsito y cambian las multas o, por ejemplo, se intensifica el programa de alcoholimetría, sí tiene que haber un esfuerzo de comunicar, ¿no? O sea, a la ciudadanía le cae muy gordo que le cambien las reglas y no la avisen, ¿no? O sea, tú tienes que saber, pues, cuáles son las reglas del juego para poder jugar, ¿no? De forma limpia, digamos. Entonces, ahí sí, y por ejemplo, en 2015, esa fue una de las grandes críticas que hubo al cambio en el reglamento, que no se socializó de ninguna forma, ¿no? De repente las personas llegaban a verificar y tenían 5 multas muy caras, ¿no? Y no sabían de qué se trataba. Entonces, ahí sí, definitivamente tiene que haber un esfuerzo de comunicación y de sensibilización, de decir, a ver, cambió el reglamento, si te pasas el límite de velocidad, te viene una multa y una multa cara, ¿no? Para que no haya sorpresas. Y porque lo que realmente queremos es un cambio en el comportamiento, ¿no? No queremos multar y sancionar nada más porque sí o porque para recaudar más recursos, ¿no? Realmente la intención es que haya un cambio de comportamiento que salve vidas. Entonces, sí, en esos casos me parece que sí es muy importante la comunicación y sensibilización. de acuerdo, muchas gracias, doctora. Están empezando a llegar algunos comentarios. La felicitan, excelente tema, muchas felicidades a la ponente y qué bueno sería el cambio, se evitarían muchos accidentes, sí, ¿no? Información combinada con evidencia científica
sugerida debidamente a los tomadores de decisiones, siempre va a funcionar muy bien. Muchas gracias, Carolina. ¿Cómo crees que podríamos usar las redes sociales para socializar esta información entre los adolescentes que empiezan a manejar? Em, sí, creo que aquí lo primero que diría es que para los adolescentes que empiezan a manejar, sería muy importante que tomaran un curso de manejo y que tuvieran un examen robusto de manejo para sacar una licencia, ¿no? Estas políticas que estamos viendo de licencias permanentes con requisitos muy laxos para poder manejar, pues van en contra de toda la evidencia científica que tenemos disponible, ¿no? Entonces, me parece que lo más importante es que el adolescente que empieza a manejar sepa cuáles son las reglas de tránsito, sepa cómo se debe de comportar, sepa cuáles son las consecuencias por violar los reglamentos de tránsito y que realmente esas licencias estén asociadas pues, a buen comportamiento. Ahora, ¿cómo usar las redes sociales? Pues ahora sí que yo ahí no soy ninguna experta, igual y tenemos algún experto en temas de comunicación y redes sociales aquí, pero mi primer, así como pues comentario es que más bien el adolescente que empieza a manejar tiene que estar muy concientizado de la responsabilidad que implica ponerse atrás de un volante y de las consecuencias tan graves que puede tener pues ir manejando con el celular, ir manejando exceso de velocidad, ir manejando borracho, ¿no? Y eso tiene que haber concientización, pero para la licencia, no después. Totalmente de acuerdo. Se han hecho, incluso, bueno, por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, recuerdo hace tiempo una campaña, ya hace muchos años, pero que fue muy exitosa, combinando estrategias lúdicas con información basada en evidencia para transmitirle a las y los adolescentes justamente estos riesgos, esta responsabilidad que conlleva manejar debida o indebidamente y haciendo comparaciones como muy reales, ¿no? O sea, nadie se imagina lo que es chocar a determinada velocidad, más que cuando te dicen, bueno, pues es como si te cayeras de un edificio de tantos pisos, ¿no? Pues obviamente va a ser fatal. Em, Nada más le pediría a nuestro equipo técnico si me ayuda a ver que no vayamos a dejar algún comentario o pregunta fuera, yo no veo. Buen día, buen día. Habla Osvaldo. ¿Será que puedo hacer una pregunta muy breve? Sí, claro, adelante. Muchas gracias. Gracias, doctora Carolina. Y aprovechando que salió a colación este tema de las licencias permanentes, me da la impresión, o no sé, y por eso es que lo hago en formato de pregunta, que en realidad los requisitos muy laxos que se están previendo para tener estas licencias permanentes habían sido igualmente laxos para el periodo previo en la que se tenía que renovar cada ciertos años, ¿cierto? Entonces, no entiendo realmente como la controversia, o sea, más bien sería el aplicar, como usted bien describe, el examen formal y robusto para poder otorgar una licencia de manejo independientemente del periodo, ¿no? O sea, si estamos hablando de que la permanente ya te daría esa cualidad para poder haber aprobado una vez y que siga vigente por muchos años, pero a lo mejor la estrategia o la forma en cómo se está comunicando no pareciera la correcta, porque desde mi perspectiva era igualmente desafortunado que no hubiera un proceso arduo para poder otorgar una licencia, ya sea que te la otorgaran por un año, por 5 o por de forma permanente como actualmente se está gestionando. No sé qué pueda comentarnos al respecto. Muchas gracias. Sí, me parece que aquí el tema es que estábamos mal y ahora estamos peor, ¿no? O sea, en vez de movernos en la dirección correcta, pues nos estamos alejando un poco de lo que nos gustaría ver, pues como investigadores en seguridad vial, ¿no? Entonces ahora no solamente es laxo, sino que pues ya te la venden por el tiempo indefinido. Yo sé que hay ciertas condiciones, ¿no? Pero lo que hubiéramos querido ver es pues que se movieran hacia un sistema pues como
¿no? Como recomendado internacionalmente de examen, de requisitos de vista, por ejemplo, y que eso se tenga que renovar, ¿no? Que tengas que ir a probar que sigues viendo bien, que no sigues pudiendo manejar. Entonces, creo que esa es la preocupación más que nada, que en lugar de que la política se alinee un poco más hacia lo que recomienda la evidencia científica, pues se alejó más y esa es la preocupación principal, me parece. De acuerdo, muchas gracias. Y una complementaria muy breve, en su experiencia con casos de éxito en otros países, ¿hay también como regulación en cuanto a la edad tope para que las personas puedan manejar en algunos países? Es decir, a partir de los 70 en los que presumimos que alguien empieza a perder facultades físicas o cognitivas que ya no se pueda permitir que esas personas continúen manejando, ¿o no hay ejemplos como tal? Te mentiría, la verdad no conozco la legislación sobre este tema de edades tope de las licencias, entonces habría que buscarlo, pero no estoy segura. Muchísimas gracias, saludos. A ti por las preguntas. Listo, doctora. Pues creo que podemos ir cerrando esta videoconferencia. Ha sido muy interesante, ha sido muy amena. La verdad es que yo estuve muy atenta a la forma en la que presentó los resultados desde de principio a fin de esta exposición. Vamos a pasar entonces a entregarle su constancia de participación virtualmente, ya se le hará llegar más adelante, a nombre de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica de la Escuela de Salud Pública de México. Le agradecemos su participación y se le entrega esta constancia de manera virtual, la cual más adelante le podremos hacer llegar. Antes, Gracias. al contrario, doctora, muchísimas gracias. Nada más le pediría antes de cerrar la sesión que nos permita aprovechar este espacio para invitar a nuestras y nuestros participantes a que nos acompañen en la siguiente videoconferencia. Ahí la están viendo en sus pantallas. Estará a cargo de la maestra May Wegef y el tema será protocolo de atención a la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, también un tema de suma importancia en la actualidad. Pues cerramos a ver, permítame un segundito, tenemos algunos. Aquí está la liga para quienes necesiten o deseen una constancia de participación en esta videoconferencia. También en el chat se las vamos a poner. Y sin más, doctora, muchísimas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros y nosotras su conocimiento. Encantada. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.